Arranquemos, muchachada. Arranquemos así, después se pueden ir a comer tranquilos. A ver, punto 1 dice, hallar la ecuación de la recta tangente al gráfico de f de x igual a 10x más x cuadrado por el logaritmo natural de 4x menos 3, saladita la función, en el punto de abscisas x0 igual 1. Bueno, ya que me dicen hallar la recta tangente, entiendo que es un ejercicio de recta tangente, ¿sí? Propiamente dicho. Es un ejercicio de recta tangente y dentro de recta tangente tenemos tres casos. El caso 1 es hallar la recta tangente. El caso 2 es hallar el x0 donde podemos encontrar tal recta tangente dada. Y el tercer caso, caso 3, es hallar una incógnita dentro de la función, dada la función, dada el x0 y dada la recta tangente. Uno cuando tiene en mente esos tres casos tiene que identificar en qué caso está para ver qué paso a paso seguir. Y en este caso estamos en hallar la ecuación de la recta. Fíjense que dice eso literalmente el enunciado. Así que sería lo que yo llamo caso 1. ¿Cómo arrancamos? Bueno, el primer paso es derivando, ¿sí? Porque la derivada de la función evaluada en el punto nos da la pendiente de esta recta que vamos a buscar. Así que derivo la función. Bien, fíjense que acá, vamos a poner esto acá. Fíjense que tengo, como ustedes van a derivar, siempre piensen, ¿qué tengo? ¿Tengo una suma? ¿Tengo una resta? Como para separar en términos. ¿Tengo multiplicación o tengo división como para separar en factores? O sea, eso que yo llamo P y Q cuando explico. ¿Tengo una compuesta? ¿Es una función que está toda compuesta y eso es lo que tengo? Bueno, tengo que ver qué operación agarra a todo. Y yo diría que en este caso tengo una gran suma, gracias a este más que tenemos por acá. Entonces, eso me lleva a pensar en separar en términos. Separo en términos y ahora sí derivo cada término por separado. En cada término puede haber, de vuelta, un producto, un cociente, una regla de la cadena, por ejemplo, una compuesta. Entonces me pregunto, acá, 10x, ¿tengo alguna operación ahí que involucre, o sea, tengo un producto, tengo un cociente, tengo algo de eso? Y no, porque 10x está en la tabla. La derivada de 10 por x es 10, dado que la derivada de x es 1, y los números que multiplican los podemos bajar sin derivar. Entonces la derivada de 10 por x es 10 por 1, o sea, 10. ¿Sí? Si lo quieren agregar a su tabla de derivadas, k por x tiene como derivada a esa k, o sea, la constante. ¿Qué pasa con el segundo término? Tengo un producto, tengo una multiplicación, así que tengo que derivar con la regla de la multiplicación, teniendo en cuenta que el primer término es el P, digamos, y el segundo es Q. Si quieren, pueden hacer un cálculo auxiliar para derivar P y Q por separado y luego armar la regla del producto. Esto lo aconsejo para aquellos que todavía no interiorizaron la regla del producto y les suele pasar que de apurados derivan esto y listo, te muere ahí, con un producto en el medio, con un por en el medio. Ojo con eso. Cuando ven que se marean muy seguido con eso, bueno, hacen un cálculo auxiliar donde efectivamente van a derivar cada cosa por separado. O sea, copio por un lado P, por otro lado Q y los voy a derivar. La derivada de x al cuadrado es 2x, regla de la potencia. Y la derivada del logaritmo, bueno, acá tendría una regla de la cadena, ¿no? Porque no es logaritmo de x, es logaritmo de 4x menos 3. O sea, está compuesta la función. Uy. Ahí tienen que verlo a mi perrito ladrando desde abajo de la manta. Me mata. Ahí está. La derivada del logaritmo, decía, es la derivada de una regla de la cadena, porque tengo una pequeña compuesta, no es logaritmo de x, es logaritmo de 4x menos 3. Entonces, ¿cómo es la derivada del logaritmo? Logaritmo de x es 1 sobre x. Bueno, si en el lugar de la x hay otra cosa, como en este caso 4x menos 3, bueno, eso va a ocupar el lugar de la x en la derivada también. O sea, sería 1 sobre 4x menos 3. Pero no olvidemos de multiplicar por la derivada de eso que compone. La derivada de 4x menos 3 es 4. La derivada de 4x es 4, como comentaba antes, y la derivada de menos 3, que es una constante, un término independiente, es 0. Y bueno, ahí tenemos la derivada de Q, que si queremos la podemos acomodar un cachito. Puedo hacer 1 por 4, que es 4, sobre 4x menos 3. Y ahora que tengo las derivadas hechas por separado, voy a plantear la regla del producto. ¿Cómo era eso? Voy a bajar este más. Y ahora es el primero derivado, 2x, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por el segundo derivado que lo habíamos acomodado por acá. ¿Sí?
De esta manera, haciendo cálculo auxiliar, si es que es necesario, obviamente si lo tienen súper claro no lo hagan, nos aseguramos de plantear bien la derivada del producto y no comernos la fórmula, ¿sí? Y bueno, como les decía, la derivada evaluada en el punto donde yo quiero encontrar la recta me da como respuesta la pendiente de la recta tangente. Así que voy a reemplazar a la derivada por 1, que es el x0, para encontrar la pendiente de la recta. Sería 10 más 2 por 1 por el logaritmo natural de 4 por 1 menos 3 más 1 al cuadrado, aquí hay un por, 1 al cuadrado por 4 sobre 4 por 1 menos 3. Todas las x las reemplacé por 1. Y ahora hago las cuentas, ¿sí? ¿Qué me queda? A ver, 10 más. Fíjense acá, tenemos 4 por 1, 4, menos 3, esto es 1, y logaritmo de 1 es 0. En general, cuando tengamos logaritmos, va a quedar logaritmo de 1 para que dé eso de 0, ¿sí? O sea, porque si no, el logaritmo da siempre un número irracional. Así que todo esto da 0. Y le vamos a sumar 1 cuadrado, que es 1, por 4 sobre 1. O sea que este término da 4. Calculadora de todas maneras, ¿no? Y hago 10 más 0 más 4, que es 14. Y ahí tenemos la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Bien, una vez que tenemos la pendiente, lo siguiente que hacemos es evaluar a la función original en el punto, o sea, a f. Ese va a ser el i, o sea, el valor de la ordenada, el valor de i por el que pasa la recta donde toca a la función. Entonces, reemplazo las x por 1, 10 por 1, más 1 cuadrado por el logaritmo natural de 4 por 1 menos 3, que ya sabemos que esto daba 0, dijimos, porque era el logaritmo de 1, así que este término se va. Me queda 10 por 1 más 0, que es 10. Una vez que tenemos la derivada en el punto y la función original evaluada en el punto, ahora lo que tenemos que hacer es plantear la fórmula de la recta. ¿Cómo es la fórmula de la recta? Igual a la derivada de la función en el punto por x menos el x0 más la función en x0. Esa es la fórmula de la recta tangente. Y claro, como ya hicimos los pasos anteriores, ya encontramos esto, que nos había dado 14, y ya encontramos esto, que nos había dado 10, así que ahora solo queda reemplazar. Queda igual a 14 por x menos 1 más 10. Ahí puedo hacer distributiva el 14 para acomodar un poquito. Me queda 14x menos 14 más 10. Y menos 14 más 10 es menos 4. Así que me queda 14x menos 4 y listo. F de x igual a 5x por e a la menos 2x al cuadrado. Determinar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento y los máximos y mínimos relativos de f. Bueno, vamos con eso. Vamos a copiar la función. En este caso estamos en el caso de máximos y mínimos, que yo llamo caso 1, que es hallar máximos y mínimos, crecimiento y crecimiento, estudio completo de una función, ¿sí? Ese sería el caso. El caso 2 es cuando tenemos una incógnita en la función y nos dan algún extremo de la misma, ¿sí? En este caso estamos en el caso 1, así que vamos con el procedimiento. A ver. Vamos a comenzar derivando, porque con la derivada vamos a obtener los puntos críticos. Pero no me puedo olvidar que esos puntos críticos, que son valores de x, tienen que pertenecer al dominio de la función. O sea que, aunque no me lo pidan, yo tengo que comenzar calculando el dominio de la función. Esta función es un producto, es una multiplicación de una función polinómica con una función exponencial. Cuando ustedes tienen ese tipo de funciones, sabrán que su dominio es todos los reales. O sea que si el dominio de esta partecita es todos los reales y de esto también, entonces el dominio del producto va a ser todos los reales. ¿Cuándo me tengo que preocupar por el dominio? Cuando tengo logaritmos, cuando tengo fracciones, o sea, x en el denominador, o cuando tengo raíces con índice par. En el resto de las funciones, el dominio es todos los reales. Bien, siempre comienzo sacando el dominio, si no el ejercicio no va a tener no va a tener claridad. Porque no siempre se pueden tomar todos los puntos críticos, los intervalos de la recta para hacer crecimiento y decrecimiento dependen de los valores excluidos del dominio. Así que el dominio siempre. Ahora arrancamos con hallar puntos críticos. Derivo e igualo a 0. Vamos a derivar la función. La derivada de 5x, 5, por e a la menos 2x al cuadrado sin derivar. ¿Qué estoy haciendo? La regla del producto, pero sin la ayudita como expliqué en el punto anterior, ¿no? El primero derivado por el segundo sin derivar. Más. Y ahora viene el primero sin derivar
por la derivada del segundo, que donde toca aplicar regla de la cadena, porque no es e a la x, es e elevado a menos 2x al cuadrado. Cuando en el lugar de la x hay otra cosa, acuérdense, regla de la cadena. ¿Qué significa eso? Primero derivo la función elemental, la e. ¿Cómo se deriva la e? Como sí misma, e a la menos 2x al cuadrado. Y le voy a multiplicar la derivada de ese exponente. Baja el 2 multiplicando, me queda menos 4x. ¿Sí? Lo que estoy acá derivando es esto de acá arriba. Bajo el 2 multiplicando el 2, menos 2 por 2 es menos 4 y queda x elevado a 1. ¿Sí? Muy bien. Una vez que derivamos, no sé qué estoy poniendo, tengo el teclado acá abajo y ahí está. Una vez que derivamos, acá sí hace falta acomodar. Así que para los que acá se marearon a la hora de acomodar, por ejemplo, este 1 por 4, tengan en cuenta que, aunque quizás en recta tangente no hace falta acomodar, porque una vez que derivé, reemplazo y listo, en cálculo de máximos y mínimos es imprescindible acomodar. Porque si yo no acomodo, después a la hora de igualar a 0, me puede quedar una ecuación súper compleja de resolver. Y cómo acomodo va a depender del tipo de función. Por ejemplo, en este caso tenemos exponencial con polinómica. Se acomoda sacando factor común. Si tuviésemos todo polinómicos, o sea, x elevado a exponentes, ahí haríamos distributiva, por ejemplo, ¿sí? O sea, depende que tenga, es cómo vamos a acomodar. Cuando hay logaritmos, por ejemplo, en general no queda nada para acomodar. O sea, directamente se iguala a 0 y se despeja. Ahí tenemos los tres casos más comunes, ¿sí? Así que cuando hay exponencial, que sería como el más difícil si se quiere, o el que veo que más les complica, factor común. ¿Y qué saco de factor común? La e, porque es lo que se va a repetir en todos los términos. Fíjense, separamos en términos. 1, 2. ¿Ven que tenemos la E acá y tenemos la E acá? Entonces, siempre saco la E para afuera. Y esta parte es re importante. Entre paréntesis, copio lo que queda de cada término si yo le saco la E. Porque el factor común es una división. Yo lo que hago es dividir a cada término por esa cosa que saqué de factor común. Y dividir es simplificar. Entonces, si yo le saco la e a la menos 2x al cuadrado del primer término, fíjense que queda el 5. Más, le saco la e a la menos 2x al cuadrado por acá y me queda 5x por menos 4x, que es todo lo que sobra en ese término. Y fíjense algo re importante que tiene que pasar, y esto es un error que vi muchísimo y por eso lo quiero recalcar. Fíjense que acá quedaron dos términos como eran originalmente. A veces veo que en lugar de este más, que es este, ponen un por y les queda un término solo. Imposible. El factor común conserva la cantidad de términos, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que hagan factor común, tienen que chequear que les haya quedado dos términos. Y bueno, ahí acomodamos la derivada. Que acá podríamos seguir un poquito más, si se quiere, porque podríamos hacer multiplicación de estos dos, ¿no? No hay distributiva ahí porque no hay sumas y restas, ahí es multiplicación directa. Tenemos más 5 por menos 4, que es menos 20, y x por x, que es x cuadrado. ¿Sí? Bueno, una vez que acomodamos la derivada, igualamos a 0 para hallar los puntos críticos. Igualo a 0, ¿y qué me encuentro? Tengo un producto igualado a 0. Entonces, ¿qué planteamos cuando tenemos eso? Siempre, siempre, no importa en qué tema estemos, que tengo a por b igual 0, voy a decir que o a vale 0 o bien b es igual a 0. ¿Sí? De esta forma yo diría, bueno, o esto es 0 o esto es 0 en mi ejercicio. Bueno, la e es distinta de 0 para todo x. La e nunca puede ser 0. Eso me lo tengo que acordar. ¿Por qué? Porque cuando tengo un producto con la e, lo que es 0 es esto de acá, solamente el polinomio. Esto es lo que puede ser 0 de esa multiplicación. ¿Ven por qué es tan importante sacar factor común? Si yo no sacaba factor común, igualaba a 0 esto y no tenía la posibilidad de hacer esto porque tenía una suma. Y ahí es donde nos encontrábamos con los problemas de despeje. ¿Sí? Así que saco factor común de e, igualo a 0 y lo que me termina quedado igualado a 0 es el polinomio que está entre paréntesis, lo que quedó del factor común. Y ahora tengo que despejar eso. Es una cuadrática, así que pueden usar Bhaskara si quieren, menos b más menos. O como acá no tengo término lineal, no tengo x, digamos, a la 1, puedo despejar. Voy a pasar el 5 restando, después puedo pasar el menos 20 dividiendo, queda x cuadrado es igual a menos 5 dividido menos 20.
Eso me da 1/4, ¿sí? Calculadora, positivo da 1/4 porque 5 sobre 20 es 1/4 y menos por menos más. Y ahora aplicar raíz cuadrada miembro a miembro. Y si yo aplico raíz cuadrada en los dos miembros, en el lado de la x me queda módulo de x. Recuerden que esta simplificación es módulo de x. Y del otro lado, la raíz cuadrada de 1/4 es 1/2. La raíz cuadrada de 1 y la raíz cuadrada de 4. Y ahí digo, bueno, tengo entonces dos puntos críticos. x1, que es 1/2, y x2, que es menos 1/2. ¿Sí? Y bueno, ahora que llegamos a esta parte, lo próximo que vamos a hacer es evaluar qué son esos extremos. ¿Son máximos? ¿Son mínimos? Y con eso también evaluamos crecimiento y decrecimiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer una recta que represente el dominio. Acá el dominio a todos los reales, o sea que la recta va a ir de menos infinito a más infinito. Y en ella vamos a colocar los puntos críticos ordenados de menor a mayor. ¿Ven? Si el dominio, vamos a suponer que el dominio fuera todos los reales menos 0, por ejemplo. En la recta tendría que haber puesto de menos infinito a más infinito y el 0. Y ahí, en esa recta, volcar el menos 1/2 y el 1/2. ¿Sí? Y se forman de esta forma tres intervalos. 1, 2, 3. Y vamos a elegir un número que represente a cada intervalo. Por ejemplo, un número menor a menos 1/2. Tengan en cuenta que menos 1/2 es menos 0,5. O sea que menor a menos 1/2 podemos elegir el menos 1. Entre menos 1/2 y 1/2, entre un negativo y un positivo, elijamos el 0. Y mayor a 1/2, o sea, mayor a 0,5, 1, por ejemplo. Y estos van a ser los representantes de cada intervalo. ¿Por qué? Porque yo voy a tomar estos valores, los voy a reemplazar en la derivada, y como las derivadas son pendientes, o sea que me indica si la función crece o decrece en esos puntos, si yo evalúo este valor representante de este intervalo, ¿no? En la derivada, y la derivada me da, por ejemplo, positiva, yo puedo afirmar que todo el intervalo es de crecimiento. Derivada positiva, crecimiento. Y si reemplazo por el menos 1 en la derivada y me da derivada negativa, quiere decir que ahí la función está decreciendo. ¿Sí? O sea que siempre que hagan esta parte no se olviden que se evalúa en la derivada. Voy a tomar la derivada. A ver, la voy a volver a copiar. Acá. Y voy a reemplazar. Ahora, les voy a dar un tipcito, porque esto puede ser sujeto de errores en el momento de la resolución, ¿no? Claro, tenemos la E y poner la E en la calculadora a veces se complica. La podemos poner, es súper fácil, igual tampoco nos hagamos los que no sabemos usar la calculadora porque sabemos. Tenemos shift, logaritmo natural, que es E elevado a, pero todo lo que está en exponente hay que ponerlo entre paréntesis para que la calculadora me haga la cuenta correcta. Bueno, dramas de la exponencial, estas funciones medias extrañas. Entonces, ¿cuál es el consejo que yo les doy? Tengan en cuenta que les había dicho que la E nunca es 0, se los escribí acá, ¿no? Bueno, porque es más, E elevado a cualquier cosa da siempre positivo, siempre. Entonces, yo sé que esto es positivo. No importa qué valor reemplace la x, la cuenta va a dar positiva sí o sí. Entonces, como a mí me importa de la derivada el signo que dé cuando la evalúe por estos números, puedo reemplazar solo acá. ¿Sí? Y según el signo de esto, diré cuál es el signo de toda la derivada completa, usando regla de signos, ya que tengo una multiplicación. Esto es solamente cuando tenemos la E multiplicada a la otra expresión. Y hay otro caso más que ahora cuando termine el ejercicio se los comento. Entonces, cuando voy a reemplazar la derivada por menos 1, digo, bueno, tengo algo positivo que es la E y lo voy a multiplicar por esto. ¿Cuánto da esto si yo lo reemplazo por menos 1? Cuenta, calculadora, sería 5 menos 20 por, abro paréntesis, menos 1, cierro el paréntesis al cuadrado. Importantísimo usar paréntesis para reemplazar las x cuando la x es negativa. Y cuando reemplazo todo esto por menos 1 me da menos 15. O sea, me dio negativo. Y más por menos, ¿cómo es? Menos, o sea, negativo. Así que lo que me está diciendo esto es que la derivada en menos 1 da negativo. La función es decreciente hasta el punto crítico. ¿Sí? Y ahí vamos con el resto. Vamos a hacer f' en 0. Sería algo positivo por. Reemplazo ahora este x por 0. 5 menos 20 por 0 cuadrado. Eso da 5. O sea que da positivo. Más por más es más. O sea que la función ahí es creciente hasta el 1/2. Y por último, vamos a
tomar el 1 y vamos a reemplazar a la derivada por 1. Sabemos que la e da siempre positiva, como vengo diciendo, y después voy a hacer 5 menos 20 por 1 al cuadrado, que me da menos 15. O sea que tenemos más por menos, que es menos. O sea que ahí la función es decreciente. Y ahora que tenemos los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, también podemos ver los máximos y mínimos. Porque fíjense que en el menos un medio, la función pasa de decrecer a crecer. O sea que ahí tiene un punto mínimo. Y en el un medio, la función pasa de crecer a decrecer. En ese punto tenemos un máximo. Así que, ¿qué pedía el ejercicio? A ver, leamos. Decía, determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los máximos y mínimos relativos de f. No me pide los puntos máximos y mínimos, con lo cual podemos responder solo los valores de x en donde hay máximos y mínimos. Entonces, yo diría, crece o crecimiento. Fíjense que de los intervalos marcados, solo en uno la derivada dio positiva, que es este, donde marqué la recta creciente. O sea, crecimiento de menos un medio a un medio. Y el decrecimiento son los otros intervalos. Siempre que leo los intervalos, los leo en la recta, literalmente. De menos infinito a menos un medio decrece y de un medio a más infinito crece. Como son dos intervalos que no están unidos, los uno por una u con la unión. Sería de menos infinito a menos un medio, unión de un medio más infinito. Y de esa forma, con la unión de dos intervalos, formo el conjunto de decrecimiento. Y después voy a decir que tiene un mínimo relativo en x igual a menos un medio y un máximo relativo en x igual a un medio. También se puede decir local en lugar de relativo, es lo mismo. Y si me hubiesen pedido el punto máximo y mínimo, debería haber reemplazado el menos un medio y el un medio en la función original para obtener el valor de i. ¿Por qué estos ejercicios no lo suelen pedir y por la e? Porque eso puede caer cualquier cosa, la verdad. Entonces, en general no lo piden, pero podría haber estado, y lo dejas expresado con la e elevado a, no sé, un cuarto, por ejemplo, o lo que sea que dé cuando reemplazo la x por esos valores. ¿Estamos? Y ahí termina este punto. Integrales. Dice, calcular la integral de 9 por x por el seno de x al cuadrado más 3 diferencial x. Bueno, a ver, lo primero que noto es que tengo un producto de dos funciones, con lo cual sí o sí tengo que usar un método de integración. Una de esas funciones está compuesta, que es el seno, porque tengo 9x por un lado y el seno de x al cuadrado más 3 por el otro. Bueno, el seno está compuesto, porque no dice seno de x, es seno de x al cuadrado más 3. Con lo cual, lo que voy a hacer es pensar en sustitución. Pero para pensar en sustitución, la derivada de eso que compone, o la derivada de la función completa también puede ser, tiene que ser parecida estructuralmente a la otra función que no está compuesta. O sea, en este caso, si yo derivo x al cuadrado más 3, la derivada de esto es 2x más 0, pero sería 2x. O sea, tiene la misma estructura que esto, es decir, es una función lineal sin término independiente. Ahí es cuando digo, me viene bien hacerlo por sustitución. Entonces llamo t a eso que compone, o sea, a x al cuadrado más 3. En realidad llamo t a aquello cuya derivada se parece estructuralmente a la otra función. Pero entre nosotros, en general, es eso que está dentro de la función que está compuesta. ¿Sí? Derivo. Siempre derivo, porque necesito el diferencial t. La derivada de t es diferencial t sobre diferencial x. A ver, nosotros cuando escribimos la derivada de una variable solemos escribir así, con un palito arriba, como la derivada de la y, por ejemplo. Otra notación es esta. Nos conviene escribirlo así en este ejercicio, para poder despejar el diferencial de t. En realidad, despejar el diferencial de x. Entonces, la derivada de t, diferencial t sobre diferencial x. La derivada de x al cuadrado es 2x, la derivada de 3, 0. Despejo el diferencial de x, o sea, lo voy a pasar multiplicando. ¿Sí? Está dividiendo, así que pasa multiplicando. Y esto que lo multiplica, pasa dividiendo. De esta manera yo ahora puedo sustituir. Puedo sustituir donde dice x al cuadrado más 3 por acá y el diferencial x por diferencial t sobre 2x. Sustituyendo, este es un paso auxiliar,
Me queda 9x por el seno de t por diferencial t sobre 2x. ¿Por qué digo que es auxiliar? Porque me quedan mezcladas las x y las t. Eso no debería pasar. ¿Pero por qué? Porque en este paso vamos a simplificar las x. Si no se me simplifican las x, haber elegido sustitución podría ser un error, podría ser que se vaya por el método de partes. Pero fíjense que acá x es factor en numerador y también es un factor del denominador, así que efectivamente se pueden simplificar. De modo que esto me queda la integral de 9 por el seno de t por diferencial t dividido 2. ¿Ven que la única parte compleja, por así decirlo, sería esto? Porque después lo que hice fue literalmente meter lo que marqué en amarillo en la integral, pero después la copié perfectamente igual. O sea, la copié exactamente igual. No borré nada, no eliminé nada, excepto la sustitución. Y ahora, una vez que terminé de copiar, simplifico las x, acomodo y ahora es integrar pero en función de la letra t en vez de la x. Es un cambio de variable, se llama esto. Y para integrar no se olviden que dentro de integral debe quedar una función que esté escrita exactamente así en la tabla. Acá tengo números que multiplican y dividen, que yo los sacaría para fuera de integral antes de integrar. Así que voy a sacar el 9 y voy a sacar el 2 dividiendo, o sea, sale como 9 medios, 9 sobre 2. También le pueden sacar como 9 por 1 medio, pero no se olviden que el que divide sale como fracción, ¿sí? Como número que multiplica en el denominador. Y me queda 9 medios por la integral del seno de t. Ahora sí, una vez que adentro de la integral tengo una función que está escrita en la tabla así, integro. O sea, aplico la tabla de integrales. Recién ahora. Entonces me queda 9 medios por, y la integral del seno es menos coseno. Así que me queda menos coseno de t. Y cuando integren, o sea, cuando apliquen la tabla, recuerden que se va la integral y se va el diferencial y no se olviden de poner más c. Y bueno, ahora me quedaría 9 medios por menos 1, que es menos 9 medios. Este menos 1 es por la regla de signos, ¿no? Acá piénsenlo como un menos 1, hace menos. ¿Por el coseno de quién? De t. ¿Y t quién es? X al cuadrado más 3. Más c. Y listo. No se olviden que en el paso final ustedes tienen que responder con la x. O sea, si ustedes dejan esto como integral, les van a poner mal. Porque t no es la variable que estoy integrando. En realidad yo arranqué integrando en función de x. Tengo que responder con x. ¿Cómo es el método de partes? Muy fácil. Tienen una regla memotécnica que es ILPET. Inversas, que estas no las vamos a usar nunca porque son arcocoseno, arcoseno, no sabemos ni integrarlas ni derivarlas en este curso, así que olvídense de esas, pero sí me importan las otras. L de logarítmicas, P de polinómicas, E exponencial, T trigonométrica. Este es el orden de prioridad para hacer llamado U. Cuanto más a la izquierda, mayor prioridad para hacer llamado U. La función prioridad se llama. Entonces yo tengo acá una x, que es una polinómica, y tengo e elevado a 2x, que es una exponencial. Entonces llamo u a la polinómica porque tiene prioridad, está antes que la exponencial. O sea que u sería x. Y a la otra función la voy a llamar b derivada, que es e a la 2x. Esto les quería mostrar, esto me parece importante. De última, el método de partes, olvídenselo si no lo quieren ver, pero esto que voy a explicar ahora lo que quiero que se acuerden. A la u la voy a derivar. La derivada de u es 1, porque es la derivada de x. La derivada de x es 1. Y acá presten atención, la integral de b derivada. Cuando tengo b derivada, si quiero encontrar la b original, o sea, la primitiva, tengo que integrar. O sea, en este paso derivo y de b' a b integro. ¿Qué tengo de particular? Una compuesta. Capaz si alguien vio en mi canal de Instagram, yo subí esto como reel. Cuando lo que compone a la función es una función lineal, es decir, viste que la e es e a la x, ¿no? Y se integra como justo esta como sí misma, más la constante. Bueno, vamos a suponer que en el lugar de la x tengo una función lineal, a por x más b, o m por x más b. Bueno, no hace falta que hagamos sustitución ahí. Directamente puedo hacer 1 sobre a por y la integral de la e, que es justo la igual. En este caso yo haría esto. Fíjense que tenemos la integral de e a la 2x, ¿no? Sí, es verdad que no hay b, este término más b no está, sería más 0. Pero sí tenemos a, un número que multiplica la x, eso es lo importante. Entonces, lo que vamos a hacer es identificar el número que multiplica la x en el exponente, porque para integrar voy a poner 1 sobre eso,
o sea, 1 sobre 2, por, y la e queda exactamente igual que como estaba en la integral, o sea, e a la 2x. Y esta es la forma rápida de integrar cuando tengo compuestas que son muy sutiles. Cuando digo sutiles me refiero a un número multiplicando la x o un número sumando o restando a la x en lugar de la como sustitución. ¿Sí? Así que la integral de b sería 1/2 por e a la 2x. Si necesitan escrito esto un poco más simple, sería que e a la n por x es 1 sobre n por e a la n por x. Es lo mismo que puse arriba, pero lo mismo. Ah, si quieren pongo a en vez de n. Es lo mismo que puse arriba, pero en lugar saqué el más b, porque en este caso no estaba y capaz se mareaban con eso. Y si no, hacen sustitución llamando t a 2x y todo lo que expliqué en el paso anterior. ¿Sí? También se puede hacer eso, pero me parece demasiado largo y al pp si sabemos esa información. Bueno, una vez que tengo u derivada, b derivada y b, formo la fórmula del método de partes. ¿Cómo es esa? U por b menos la integral de b por u derivada. O sea, esto por esto menos la integral de esto por esto. Y reemplazo entonces. U es x, b 1/2 por e a la 2x, menos la integral de b, o sea, 1/2 por e a la 2x, por u derivada que es 1. Y no olvidemos el diferencial de x. Y ahora nos queda integrar esto solito para terminar, porque esto ya es parte de la respuesta. El 1/2 y el 1 los voy a sacar multiplicando fuera de la integral. O sea que me queda x por 1/2 por e a la 2x menos 1/2 por la integral de e a la 2x. Alguno se podrá preguntar, ¿y el 1 dónde fue a parar? Y hice 1/2 por 1 y me quedó 1/2, ¿sí? Hice la cuenta. Y bueno, esta integral que queda acá suele ser siempre la misma que ya hice acá. Digo suele porque si hubiera seno o coseno queda justo la operación contraria, digamos, la función contraria para integrar. Pero acá justo quedó lo mismo. Así que ya sé cuál es la integral de e a la 2x. Es 1/2 e a la 2x, lo hice antes. Así que integro para sacar la s de la integral y el diferencial. Y me queda entonces 1/2 por e a la 2x más la constante. O sea, eso que puse en azul es la integral de esta función. Y ahora podemos acomodar un cachito. Podemos sacar factor común de la e a la 2x, o no sacar factor común de nada y dejarlo expresado así. Sacar factor común de 1/2 por e a la 2x. O sea, todo lo que sigue ahora, lo que ustedes quieran. Multiplicar 1/2 por 1/2 que te da 1/4. O sea, algo hagamos. Por lo pronto, no sé, haga escribir 1/2 por x por e a la 2x. Es importante que, es importante no, pero está bueno acomodar siempre número, x y después cualquier función, la e, el logaritmo, el seno. Después acá puedo hacer 1/2 por 1/2 que es 1/4. Y si lo dejamos así va a estar bien. Está excelente. De hecho, en la guía, cuando hay resueltos con e, los deja así los profes. Y si no, sacan factor común de e, también es posible. Bueno, cada uno lo deja donde quiere. Pero con eso alcanza. Y ahí quedó el método de partes. Calcular la integral de x a la quinta más 1 por e al elevado a x a la sexta más 6x. Bueno, ustedes me estuvieron preguntando hasta recién, Maca, ¿cómo me doy cuenta que hago sustitución o hago partes? Bueno, ¿se dan cuenta todos que tenemos una compuesta acá? ¿La E? Y si, chicos, quizás no me lo están preguntando, si alguien no se da cuenta que es una compuesta, piénsenlo así. Yo tengo una tabla de integrales, de funciones, ¿no? La E, el seno, el coseno, taca, 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 taca. Ustedes saben dónde está la X en cada una de esas funciones porque lo están viendo en la tabla. Bueno, si en lugar de la X hay otra cosa, cualquiera sea esa cosa, esa función está compuesta. Acá esto es una función polinómica, x a la quinta sería x a la n, más 1 sería la constante, no hay compuesta. Porque en el lugar de la x no hay nada, no hay un seno a la quinta, logaritmo a la quinta. Dice x a la quinta, así está en la tabla, x a la n sería. Pero acá dice e elevado a x a la sexta más 6x. ¿Así está en la tabla la e? No, es e a la x. Bueno, listo, tenemos una compuesta. Y cuando tenemos una compuesta decimos, bueno, esto tiene una derivada. Si la derivada de esto es la otra función o la estructura se le parece, entonces hago sustitución. Y si no es así, como pasó acá, entonces hago partes. ¿Sí? Entonces, llamo t a x a la sexta más 6x. Derivo la derivada de t, diferencial t sobre diferencial x. Y la derivada de esto, la derivada de x a la sexta sería 6 por x a la quinta. Y la derivada de 6x es 6. ¿Me quedó esto igual que esto? No,
pero la estructura está re parecida. ¿Por qué? Porque tengo un término con x a la quinta y tengo un término independiente. Ahí lo que podríamos hacer es sacar factor común de 6. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Bueno, vamos a esperar un poco más para explicarlo. Vamos a esperar un cachito más y vamos a seguir con el mismo paso a paso de siempre. O sea, veo que la estructura la tiene. La estructura es muy parecida, pero los números, los coeficientes, no son iguales. Entonces voy a poner a despejar diferencial de x. Voy a pasar el diferencial multiplicando. Esto digo, para seguir los paso a paso que hice en el punto de sustitución anterior, ¿no? Paso el diferencial de x multiplicando. Esto lo paso dividiendo. Y hasta ahora no pensé en nada más que lo que pensé en el punto anterior. No hice factor común todavía, así que a no desesperarse. Voy a sustituir t acá y voy a sustituir el diferencial de x por todo esto de acá. Me queda la integral de x a la quinta más 1 por e a la t por diferencial t sobre 6x a la quinta más 6. Y aquí viene la parte donde uno quiere simplificar, ¿se acuerdan? Miren, estaríamos acá, en el paso intermedio, donde tenemos x, tenemos t y las x tienen que volarse. Acá era fácil porque la x era factor en numerador y denominador, entonces se simplificaban y ya está. Acá cuando tenemos suma, un error muy común que veo es que hacen esto. Se ve x a la quinta con ese x a la quinta y queda arriba 1 y abajo 12. No, no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? Porque esto es todo un factor. Esto es todo un factor. No confundan factor con término. Uno simplifica factores, no términos. O sea, la suma es la que nos caga la vida, básicamente. Entonces, cada vez que llega a esta parte, piensen si no pueden sacar factor común de algún número, siempre de número, en aquel polinomio que tiene coeficientes más grandes, o sea, numeritos más grandes adelante. O sea, voy a sacar factor común acá porque este tiene números más grandes que este que está multiplicado por 1, ¿no? ¿De qué número saco factor común? Bueno, acá es claro que es el 6 para que la x me quede solita, la x es la quinta y acá me quede un 1. Pero si no fuera claro, o incluso acá no es claro para ustedes, está bien, no pasa nada, piensen que acá tienen un coeficiente que es el 1, que multiplica la x a la quinta, y hagan este dividido por este, y ese número que da la división es lo que sacamos de factor común. En el curso de matemática, para que los que lo tienen, yo expliqué uno donde no era tan claro qué sacar de factor común. Entonces, creo que quedaba tipo quedaba un número tipo un 2, pero acá tiene el coeficiente, por ejemplo, un 3. Si acá tuviese un 3, ¿saco factor común de 6 acá? No. Hago 6 dividido 3, eso me da 2. Saco factor común de 2. O sea que, ojo con qué saco de factor común. Depende de la división de los coeficientes principales de los polinomios a simplificar. 6 dividido 1, 6. Entonces, 6x a la quinta más 6, le voy a sacar de factor común el 6. De este primer término, si lo divido por 6, me queda x a la quinta. Y si a este término lo divido por 6, me queda 1. Recuerden eso, factor común es dividir a cada término, por eso que saco de factor común. Y ahora vuelvo a copiar la integral. Pero en el denominador voy a copiar lo que quedó del factor común. O sea, 6 por x a la quinta más 1. X a la quinta más 1, ahora sí es factor en numerador y en denominador y se simplifica. Así que esto queda como la integral de e a la t por diferencial t sobre 6. Y el 6 sale para afuera como un sexto. Un sexto. Y me queda para integrar e a la t, que eso lo tengo en la tabla. Y la integral de e a la t es e a la t. Así que esto nos queda como un sexto por e a la t más la constante. O sea, de acá a acá integré, pero justo queda igual. Y la t la vuelvo a sustituir por x a la sexta más 6x. Más c. Y listo. Ahí quedó la integral por sustitución resuelta. Hallar el área de la región encerrada por los gráficos de f de x igual a 9 sobre x y g de x igual a x para x entre 1 y 3. Ustedes tienen que separar siempre los ejercicios en dos cosas. Funciones por un lado y límites de integración por el otro. Los valores de x, que acá puedo leer x igual a 1 y x igual a 3, son límites de integración que se van a graficar como rectas verticales que me encierran el área a tomar, ¿sí? Esas por ahora no los voy a tener en cuenta. Sí las funciones. Y aclaro esto porque a veces puede decir con el eje x. Cuando dice eje x, tengan en cuenta que esto es una función, la función y igual a 0.
¿Por qué lo digo? Porque el paso 1 es buscar la intersección entre todas las funciones. Acá solamente hay dos funciones, que son f y g. Pero supónganse que dice encerrada por f, g y el eje x. Ahí habría tres funciones y habría que encontrar la intersección entre las tres. Dicho esto, entonces, voy a borrar esta parte de acá para que no se me mareen. Y me voy a quedar con el hecho de que voy a buscar la intersección entre f y g, que son las únicas funciones de este ejercicio. Para buscar la intersección, igualo las funciones. Voy a buscar para qué valores de x tienen la misma imagen, la misma ordenada. Entonces hago 9 sobre x igual x. Despejo. Voy a pasar x multiplicando. Queda 9 es igual a x por x. X por x es x al cuadrado. Aplico raíz cuadrada en los dos miembros para eliminar el cuadrado. De este lado me queda raíz de 9, que es 3. Y de este lado te queda módulo de x. No olvidemos que la simplificación no queda x, queda módulo de x. Esto implica entonces que x puede tomar dos valores. 3 positivo o 3 negativo. Entonces los límites de integración, si es que no tengo algo extra para hacer análisis, ¿no? O sea, son los valores donde se cruzan estas funciones, en teoría. Ahora las vamos a graficar, las funciones. ¿Y por qué digo en teoría? Porque efectivamente se deben cruzar por ahí. Pero a mí lo que me importa es lo que exista dentro de este intervalo. Porque el área me la piden entre 1 y 3. Entonces, este menos 3, que es punto de intersección de las funciones, no lo considero porque yo ahí el área no la quiero tener en cuenta. Así que este punto directamente lo elimino. Y este, x igual a 3, justo es uno de los límites de integración. Así que obvio que me lo quedo. Podría haber estado por fuera de él y no tomarlo. O podría haber sido un punto medio entre 1 y 3, por ejemplo, un 2, ¿no? Y en ese caso, eso implicaría que el área va a estar partida en varias partes. O sea, que puede ser que entre 1 y 3 cambie el techo y el piso del área. Así que en este caso, buscar la intersección, no digo que no sirvió, pero me arrojó un valor que ya había sido dado como límite de integración. Sino, los valores de la intersección son efectivamente los límites de integración. Una vez que tengo eso, vamos a graficar. Para graficar tengo que tener en cuenta estos límites de integración dado, los que me dieron acá, que bueno, justo coincide, así que no hay mucho análisis más que esto que está acá. Y tengo que armar tabla de valores con eso. ¿Por qué? Porque para graficar conviene armar tablita de valores. Voy a armar una tabla de valores para cada función. Y como valores de x voy a poner los límites que me dieron, o sea, el 1 y el 3, y por lo menos un punto intermedio. Por ejemplo, el 2. Esta tabla la voy a armar para las dos funciones, o para todas las que haya si es que hay más de una. Si es que hay más de dos, perdón. Entonces, para f de x igual a 9 sobre x, la tabla ¿cómo quedaría? 9 dividido por 1, 9. 9 dividido por 2, 4,5. 9 dividido por 3, 3. O sea, reemplazo la x por los valores elegidos, que serían los límites y al menos un intermedio, y hago la cuenta, ¿sí? ¿Y qué pasa con la otra función? La otra función es g de x igual a x. O sea, es literalmente la x. O sea, que si x vale 1, la imagen es 1. Si x vale 2, la imagen es 2. Si x vale 3, la imagen es 3. ¿Sí? Es solamente x, no tengo cuentas para hacer. Una vez que armé la tablita, voy a hacer un gráfico aproximado. A ver, acá son todos valores positivos. Qué raro quedó esto. Voy a graficar la vuelta. Quedó como de costado y para el costado que no me sirve encima, porque son todos positivos. A ver. Y tenemos valores de imagen bastante grandes, porque tenemos un 9 por ahí. Igual el gráfico es aproximado, ¿sí? A ver, tenemos 1, 2, 3 en el eje X. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en el Y. Bien, entonces vamos a marcar 1 para X con 9 para Y. 1 con 9, tenía un puntito más o menos por acá. Después 2 con 4,5. 2, 1, 2, 3, 4,5 sería más o menos por acá. Bueno, a ver dónde se unen las proyecciones de estas dos coordenadas. Puntito. Voy a borrar esto, voy a borrar esto. Y 3 con 3. 3 para X, 3 para Y. Sería un puntito por acá. Estaría bueno que sepan que las funciones que son de tipo algo sobre X son homográficas.
este estilo, ¿no? Y que su gráfico es una hipérbola. O sea, vendría a ser algo así. Digo, para que no intentemos forzar rectas que no hay. De última, lo unen con rectas todos los puntos, no pasa nada. Recuerden que acá esto es una aproximación. Es para ver quién es techo y quién es piso. Y después la otra es x, es una función lineal, porque tengo x elevado a 1, digamos, y no tengo división, o sea, no tengo x en el denominador, no tengo exponente que la puede convertir en una polinómica y por ende que tenga curva. Es una lineal. O sea, que marco los puntos y lo que se va a formar es una recta. 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3, y ahí tenemos la gráfica de la función lineal, entre 1 y 3. Como verán, si yo esto lo dejo así, área ahí no hay. Pero es importante lo que mencioné en la primera parte de la explicación. Si me dan límites de integración, los tengo que graficar como líneas verticales. Ellos me van a limitar, me van a delimitar el área. O sea que a la altura de x igual a 1 y a la altura de x igual a 3, hago dos líneas verticales. Sería una línea acá. Bueno, se graficó donde quiso. A ver si lo puedo mover. Bastante bien. Y a la altura de x igual a 3 otra, que me parece que es media obsoleta esta porque justo en 3 se cortan, pero la graficamos igual para que lo vean. Bien, entonces, fíjense que ahora, al haber marcado las verticales, se formó un área cerrada entre las dos funciones, que vendría a ser esta zona de acá. Esto de acá. Es el área entre la función f, que es la roja, y g, que es la azul, entre 1 y 3. ¿Sí? Literalmente es lo que nos pedía el enunciado. Entonces ahora lo que puedo ver es que el área está entre 1 y 3, o sea que para plantear la integral de área, diría, es la integral entre 1 y 3, y la fórmula es de techo menos piso, de la función que encierra por arriba menos la función que encierra por abajo. Y se puede ver que la que encierra por arriba es la roja, o sea, f de x, que es 9 sobre x, menos la que encierra por abajo es la azul, o sea, la función x. Y ahí nos queda la integral de área resuelta. ¿Sí? Una compañera hace un ratito preguntó, pero Maca, ¿no se puede no graficar? ¿No hay algún truquito para que yo me dé cuenta cuál es techo y cuál es piso sin graficar? Bueno, ya saben que a mí los casos particulares no me gustan, pero si yo tengo dos funciones, solo dos funciones, puedo mirar qué pasa en ese punto donde no se cortan. Fíjense que en 2 no hay intersección, bueno, en 1 acá justo tampoco, pero vamos a mirar el 2, que es el punto del medio. Y ven que para x igual a 2, la roja tiene mayor ordenada que la azul. O sea, f de x está más arriba, porque recuerden que el valor de y son alturas. O sea, se ve que el que tiene mayor valor de y va a estar más arriba que el otro, entre 1 y 3, que son mis límites de integración. Entonces yo ya podría haber visto, solamente con hacer la tabla, que f iba a ser techo y g iba a ser piso, porque la altura de f para un punto intermedio es mayor que la altura de G. Ahora, ¿qué puede pasar? Acá eso servía recontra. Si uno hace ese gráfico, con eso salía. Ahora, ¿qué pasa si tenés más de un área? Ponele que esto seguía, así, así, y te pedían que lo hagas entre, no sé, 1 y 5. Ahí tenemos una primera parte entre 1 y 3, donde la roja es techo y la azul es piso, pero otra parte entre 3 y 5, que sería esta otra área, donde la azul sería techo y la roja sería piso. Entonces ahí es medio que se me cae el análisis. Hay otra cosa para pensar ahí también, sin graficar. Y si son tres funciones, no sé, por ejemplo, una que haga así, otra que haga así y otra que oficie piso. Hay que separar en dos áreas. Uno por un lado, otro por el otro. ¿Y cómo me doy cuenta con la tabla de valores eso si no lo grafico? ¿Entendés? O sea, es un caso muy particular no hacer gráfico. Entonces yo prefiero que intenten, aunque sea graficar, y después, bueno, ven qué onda con eso. Sí, sí, ven a qué llegaron. Graficar es mucho menos difícil de lo que parece y nos da mucha información. Bueno, integramos entonces. Una vez que planteamos la integral de área, integramos. Integramos como si fuera indefinida, ¿no? Usando la tabla de integrales. Podemos separar acá en dos. Tenemos por un lado la integral entre 1 y 3 de 9 sobre x diferencial x, menos la integral entre 1 y 3 de x diferencial de x. Por acá podemos sacar el 9 fuera de la integral multiplicando. Queda 9 por la integral de 1 entre 1 y 3 de, ojo acá, 1 sobre x diferencial de x. No me pongan x porque sacaron el 9 para afuera, porque estarían pasando la x del denominador al numerador y eso no se puede hacer, ¿sí? Menos la integral entre 1 y 3 de x. Y bueno, tanto esta función como esta están en la tabla de integrales, así que integro. La integral de 1 sobre x es el logaritmo natural del módulo de x.
Y esto hay que evaluarlo entre 1 y 3, o sea que esa regla de Barrow. Y le vamos a restar la integral de x, que es la integral de x a la 1. O sea, sería 1 sobre 1 más 1 por x elevado a 1 más 1, la integral de la potencia. Y no agrego c porque acá hacemos Barrow y esa c se simplificaría a la hora de hacer Barrow. De hecho, si quieren, yo si bien separé en dos integrales, acá pueden hacer esto, miren, directamente, una vez que integran las dos partes, hacer una sola regla de Barrow entre todo lo obtenido. ¿Y cómo es la regla de Barrow? Bueno, primero evalúo lo obtenido, o sea, la primitiva por el límite superior y le resto evaluar la primitiva por el límite inferior. O sea que primero reemplazo todo por 3, 9 por el logaritmo natural de 3 menos 1/2 por 3 al cuadrado y le resto evaluar por 1. 9 por logaritmo natural del módulo de 1 menos 1/2 por 1 al cuadrado. Y ahora hago cuentas. A ver, ¿cómo sería? Va a dar con decimales, por supuesto. Y acá podemos usar decimales a diferencia de todo lo anterior porque es área. Entonces, como es geometría, no hay problema si respondemos de forma aproximada. 9 por logaritmo natural de 3, módulo de 3 es 3, ¿no? 3 positivo. Menos 1/2 por 3 al cuadrado. Bueno, toda esta operación me da 5,39. Menos, hacemos la otra. 9 por el logaritmo natural de 1, que es 0, menos 1/2 por 1 al cuadrado. Y eso me da menos 1/2. ¿Sí? Nos queda menos 1/2, porque la operación da menos 1/2 y este menos es el menos de la regla de Barrow. Y hago 5,39 más 1/2, más porque es menos por menos, ¿no? Y eso me da 5,89. Aproximadamente el área da eso. Y aclaro una cosa. Otra forma de responder podría haber sido 9 por logaritmo natural de 3, menos, hago esta cuenta que da 9/2, menos, hago toda esta cuenta que me dio menos 1/2. Y podría juntar esta partecita que no tiene logaritmo, o sea que no va a dar irracional, porque que haya dado 5,39 y más decimales también es por el logaritmo de 3, que es un número irracional. Entonces también podrían haber respondido de forma exacta. Hago esa operación que marqué en la cajita, eso da menos 4. Y esto de acá es aproximadamente esto, que es la respuesta exacta del área. ¿Sí? Solamente resolví lo que no tiene respuesta irracional.